¿Cuánto necesitamos en realidad en dividendos para poder vivir cómodamente en Chile o en Estados Unidos? Vamos a ver la regla del 5%, vamos a ver cuánto necesito al mes, los impuestos y lo más importante, vamos a ver comparativa de haber invertido en Walmart versus Cencosud, Coca-Cola versus Andina, porque no es solo el porcentaje del dividendo lo importante, sino cómo estas empresas lo van haciendo crecer en el futuro. Veremos el caso de Habitat, que fue una oportunidad tremenda en 2020-2021 para ver que todos los momentos puntuales de crisis son los momentos donde debemos adquirir acciones de dividendos. Así que sin ahondar más, comenzamos. La regla del 5% es si una cartera paga un 5% anual en dividendo, no le estamos exigiendo demasiado, sino que solo un 5% anual, necesitamos al menos 240 veces ese gasto para tenerlo en inversión. Es decir, si tenemos 1.000.000 de pesos o necesitamos 1.000.000 de pesos mensual, necesitamos tener invertido, en base a esta regla del 5%, un capital de 240 millones de pesos, que es bastante elevado, o sea, no es fácil de conseguir, pero esto también es antes de impuestos y el capital también dependerá en dónde se invierta. Aquí este proceso se puede acelerar, obviamente, si uno compra una acción que paga un 10, un 15%, como pasó mucho en el 2021, ya vamos a ver ese ejemplo, pero también, obviamente, esto va a ser algo de largo plazo, no va a ser de la noche a la mañana, al menos que uno reciba alguna herencia o tenga algo por el estilo. Pero continuamos con el análisis porque necesitamos escenarios. Primero, una persona que es sola, que incluso no paga arriendo, puede vivir bien con 800.000 pesos chilenos, aunque si no se está pagando arriendo se puede vivir con un poquito menos. Ahora, para vivir relativamente cómodo, pagando arriendo más gastos, 1,5 millones. Holgado es familia, auto y viajes, 2,5 millones, pero aquí obviamente se tienden a sumar los sueldos del padre y la madre al mismo tiempo, porque muy pocas personas logran ganar más de 2,5 millones al mes en Chile, y premium es personas que ya ganan más de 4 millones. Vamos a basarnos en que necesitamos 1,5 millones al mes, es decir, nos vamos a basar en una familia, si puede vivir o lograr vivir de los dividendos, usaremos como referencia 18 millones al año. Vamos a ver primero los impuestos de Chile versus Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay entre comprar acciones chilenas y acciones de Estados Unidos? Primero, las acciones chilenas, los dividendos tributan como renta. La tasa efectiva depende del tramo, hasta un 40% del global complementario, pero ojo, si estamos basándonos en un ejemplo de 18 millones, la tasa efectiva va a ser bastante baja porque este 40 global complementario es para personas que ganan más de 100, 150 millones de pesos al año. Hay crédito al impuesto de primera categoría del 27% y la tasa neta real siempre en torno al 13% más adicional en tramos altos. En Estados Unidos, si tenemos rentas de dividendo, va a haber una retención de origen del 30%, pero Chile tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por lo tanto la tasa impositiva es de solo el 15%. Esa es la retención del dividendo. Luego se tributan en Chile como fuente extranjera estos dividendos y también puede haber un crédito por ese impuesto pagado dentro de los Estados Unidos. La tasa efectiva tiende a ser un poquito más que la tasa nacional, por lo tanto obviamente dividendos en Chile va a tener ese pequeño plus con respecto a dividendos de Estados Unidos al principio. Luego tenemos que ver cuáles crecen más, porque el crecimiento del dividendo sí que es sumamente importante. Like al video, compartan y suscríbanse al canal. La comparativa resumida entre Chile y Estados Unidos, vamos a asumir el mismo nivel de dividendo del 5%, la tasa impositiva neta de 0% a un crédito de 27% para Chile y de un 15% de impuesto al dividendo. Ahora hay una tasa de impositiva de en torno al 10% creo que en Chile, y el dividendo neto real sería del 5% en Chile y del 4,25% en Estados Unidos si aplicamos el crédito. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo de una persona que gana 18 millones anuales, es decir, una persona que paga impuestos no superiores al 12-13%. El gasto mensual objetivo, los 1,5 millones de pesos, y el gasto anual es entonces 18 millones. El capital necesario para poder obtener esta cifra de 18 millones al año con esta tasa impositiva para Chile
es de 360 millones de pesos, mientras que para Estados Unidos deberíamos tener invertido alrededor de 423 millones de pesos. Entonces aquí nace la idea de por qué invertir en acciones en dividendos. De mi punto de vista, lo más importante al principio es invertir una parte en acciones de dividendos, pero también en acciones de crecimiento. Porque obviamente es muy poco sincero decir que estas cifras son realmente alcanzables para la mayoría de la población, y no es así. La mayoría de las personas vamos a obtener los dividendos como rentas que nos ayuden a cubrir ciertos gastos. Pueden ser 100, 200, 300 dólares al año. Después pueden ser 1000 al año 5, al año 7 pueden ser 2000, 3000 y así sucesivamente. Pero este objetivo realmente o tienes que partir con una carga muy alta, una carga de ahorro muy alta, tener alguna herencia o ir invirtiendo paso a paso hasta en algún momento, en un periodo de 20, 25 años, viéndolo de números realistas, puedes obtener esta noción de dividendos. Con acciones chilenas, obviamente, para personas que residen en Chile, van a necesitar menor dinero, alrededor de 64 millones de pesos menos, además que van a tener créditos al impuesto de primera categoría, pero tenemos que pensar que obviamente estamos sujetos solamente al peso chileno, mientras que en Estados Unidos podríamos estar la inversión en dólares. En el caso de que se devaluara el peso chileno frente al dólar, obviamente estaríamos protegidos con inversiones dentro de Estados Unidos y estaríamos desprotegidos o nuestro dinero se desvalorizaría. Ejemplos podría haber sido tener inversión en Argentina, por ejemplo. Para una persona que vive en Argentina y no haber invertido en Estados Unidos hubiese sido un grave error por la devaluación que ha sufrido el peso argentino. Pero bueno, Chile es un país económicamente más estable y es poco probable que suceda una inflación tan alta. Y en el momento que hubo, obviamente el Banco Central actuó de forma oportuna. Viendo un poquito lo que les comentaba al principio de los crecimientos, los dividendos, que es sumamente importante, aquí debemos visualizar qué es más importante, el yield actual o el crecimiento del dividendo. Vamos a ver Cencosud en verde versus Walmart. Miren, Walmart pagaba, esto está en dólares para hacerlo comparativo, 20 centavos por acción el año 2006 y Cencosud pagaba 0.03 centavos. En la actualidad, Cencosud paga prácticamente la misma cantidad de dividendos, no ha habido crecimiento y además han sido irregulares. Hay años que se entregan más, hay años que se entregan menos, mientras que Walmart ha pasado de 20 centavos a la actualidad casi pagar 0,94 centavos por acción. Incluso en la revalorización en precio de Walmart ha sido mucho más, porque el price return de Walmart ha sido de un 30% sobre 30 años. Es una barbaridad lo que ha crecido el precio de Walmart. Entonces ha crecido el precio por acción y además el dividendo, mientras que en Cencosud, si bien ha crecido el precio por acción, no se ha multiplicado tantas veces. Entonces, Cencosud yield más alto hoy, pero el dividendo está estancado y sin crecimiento. Walmart, en la actualidad el yield es bajo, pero se ha multiplicado en 4 veces en 15 años. Pero sin embargo, si lo vemos desde perspectiva pasada, Walmart ha sido mucha mejor inversión que Cencosud, y eso está claro, por dividendo y por revalorización del precio de la acción. En crisis es cuando el precio cae y el rendimiento del dividendo, este yield, sube. Esa es la oportunidad única para fijar dividendos grandes de por vida. Y eso fue lo que pasó en el Habitat y lo vamos a ver al final del video. Denle like y compartan. Otro ejemplo importante es Coca-Cola versus Andina, dos negocios bastante similares. Bueno, Andina es la embotelladora que opera en Chile y Coca-Cola, bueno, el distribuidor global y la marca en general. Vemos que los dividendos han pasado de Andina de 0,04 a 0,23. Ha habido un crecimiento, pero también bastante lento e irregular, con un salto este año, pero vemos que la realidad es que también esto lo ha presentado en el pasado, por lo tanto son dividendos planos e irregulares, mientras que los de Coca-Cola han pasado de 0,56 centavos por acción a $2 por acción en un periodo de 15 años, de 20 años, y además el crecimiento en el precio de Coca-Cola por acción ha subido un 19,7% compuesto anual, muy por encima de lo que ha subido Andina. Andina tiene un yield más alto hoy, pero Coca-Cola lo ha incrementado por 60 años. Por lo tanto, a largo plazo, Coca-Cola
a pesar de que se parte de un yield más bajo, tiende a compensar. Es decir, Andina lo que nos da es dividendo hoy, pero ese dividendo no podemos esperar que crezca demasiado, mientras que Coca-Cola nos ofrece un dividendo bajo hoy que va a crecer en el futuro. Sin embargo, si nosotros compramos Coca-Cola en caídas, el yield incluso puede ser similar y ahí sí que el efecto de invertir en Estados Unidos se hace mucho más grande y puede compensar lo que estábamos viendo al principio, esa diferencia que existe entre invertir en acciones chilenas de dividendo o en acciones de Estados Unidos. Y una oportunidad única cuando se brindó de obtener grandes dividendos, alto yield. Todos recordarán Vapores, por ejemplo, que pagaba 50, 40% en dividendo. Personas que compraron a 20, 30 pesos por acción, esa compañía aún siguen recibiendo un yield del 15, 20 o 30%, que es bastante, pero es porque compraron a un precio ridículamente bajo. Y esto también pasó con AFP Habitat. El estallido social y obviamente todo lo que sucedió con la pandemia generó que las acciones de chilenas se desplomaran, los yields de dividendos se dispararan, y es un ejemplo claro de AFP Habitat. El precio cayó un 50% y el yield se duplicó. Es decir, si AFP Habitat ofreció un dividendo del 5%, las personas que compraron en la caída tienen hoy dividendos del 12, 15 o 20% compuesto anual. Eso es batir a cualquier índice, pero son momentos puntuales que la gente no aprovecha. Y ojo, piensen en esto. Cuando una acción está en mínimo, cuando nadie la quiere comprar, ustedes tampoco quieren comprarla. Entonces, es un poco de juego de psicología. Hay que pensar más allá y decir, si yo compro hoy a este precio ridículo, el dividendo futuro puede ser muy provechoso y puedo llegar quizás a esa cifra que mencionaba al principio. Pero siendo realista, yo soy muy realista en el canal, es difícil, pero yo miro los dividendos como esa posible jubilación de largo plazo, no para pensar retirarme en 5 o 10 años. Yo creo que se necesita un poquito más, salvo que uno tenga una condición acomodada en Chile, pero el video está enfocado a la mayoría de las personas. Estas personas de Habitat cobraron entre 8 y 10% compuesto anual al costo, es espectacular, y en resumen, en crisis, un precio bajo nos da un yield alto garantizado. Incluso puede estar el dividendo plano, puede recortarlo puntualmente las compañías, pero después lo hacen crecer y al final a largo plazo esa es una estrategia maravillosa para cualquier portafolio. Y como conclusión y plan de acción, obviamente esto no es una recomendación de inversión, es solamente fines educativos, mostrar la realidad de lo que significa invertir en dividendo, la comparativa entre Chile y Estados Unidos. Suscribirse al canal, muchachos, denle like, el apoyo, yo puedo hacer más videos de este estilo. Con acciones chilenas del 5% del dividendo se reciben se necesitan 360 millones para obtener 1,5 millones netos al mes. Con acciones de Estados Unidos con yield del 5%, aquí hay convenio, por lo tanto se necesitan aproximadamente 424 millones con el convenio. Si se llegara a sacar este convenio necesitaríamos 514 millones. La diferencia real entre invertir en ambos es de 64 millones a 154 millones, pero esto puede estar compensado porque en Estados Unidos las acciones suelen crecer los dividendos. Ojo, si el peso chileno se devalúa también frente al dólar, también apoyaría la tesis de inversión en acciones de dividendo de Estados Unidos. ¿Y cuál sería el plan de acción? Primero, definir su gasto mensual real, verificar si los brokers en el cual están comprando acciones les dan el formulario W8BEN, que es el que va a permitir, obviamente, tener esa exhibición de pago de doble tributación, calcular el número objetivo. Obviamente, si ustedes necesitan como complemento 500.000 pesos mensuales, esta cifra se divide 3 veces, es decir, no se necesitan 300 millones, se necesitan 100. Pero ustedes pueden decir, bueno, yo necesito con 200.000 pesos que me queden libres al mes, yo puedo cubrir gastos de restaurantes porque sigo teniendo mi trabajo formal y para esto se necesita mucho menos, casi 7 veces menos el capital. Por lo tanto, todo depende de la necesidad que tengan ustedes. Y bueno, siempre reinvertir y revisar a cada año. Reinvertir al principio para después disfrutar de los dividendos futuros. Así que like al video, suscríbanse al canal y active la campanita de notificaciones para cuando haga otro video, YouTube los notifique y puedan verlo. Un abrazo y buena inversión. ¡Chao!